Hoy tengo un capítulo muy interesante. Hoy vamos a fabricar los pasacabos Maroske. Bonito palabra. Así que si te suena curioso, si crees que puede ser de tu interés, no te muevas de ahí, que comenzamos enseguida. ¡Dentro vídeo! Fabricar los pasacabos Maroske es uno de esos capítulos que comentaba que puede tener algo más de complejidad que el resto de las fases constructivas. Si bien es cierto que es un trabajo muy agradecido y más que complejo, yo diría que es laborioso, porque tiene pequeñas fases, pequeñitas, pero que nos van ocupando tiempo y que no se pueden hacer de forma lineal, porque hay que esperar que endurezca la resina, que endurezca la laminación, etc. Pero que es, creo, algo muy agradecido y que vuestro callas os lo va a agradecer, tanto desde el punto de vista estético como práctico. Un pasacabos Maroske, como este que veis en el prototipo, no deja de ser más que un doble agujero ciego para pasar nuestros cabos, tanto los elásticos como los rígidos. Es un sistema muy práctico porque no invade la cubierta, no tenemos ningún obstáculo que nos pueda hacer dañar o arañar, y a la hora de sustituir un cabo, con mucha facilidad se extrae, sin ningún tipo de problema ni ningún tipo de tornillo. Aquí, como veis, hemos usado un molde, hemos tapado de resina y luego lo cubrimos con fibra de vidrio. Estos pasos lo iremos viendo poco a poco. Empezamos liberando los agujeros de la fibra de vidrio que tiene por las dos caras, después de las laminaciones. Empleamos una broca de punto con mucho cuidado. Eliminamos la fibra de vidrio. Y ahora con una limita de media caña vamos eliminando el reseco de fibra de vidrio hasta llegar al contorno de madera. Bien, en este caso no puedo mostraros cómo hacer los agujeros porque ya los tengo hechos, pero deciros que tienen, como comentaba antes, un diámetro de 15 milímetros y que lo correcto es hacerlo con una broca de punto o bien de madera o una fresa broca. Tanto una como otra son perfectamente válidos y tienen que ser de 15 milímetros. Importante es el punto para que el agujero sea lo más exacto posible. Bien, pues hemos dado la vuelta a la cubierta como veis y ahora vamos a tapar los agujeros con cinta de carrocero. Esto ya sabéis jugar. Pero antes de pegar la cinta vamos a dar un poquito de lija para quitar las rebabas de la fibra de vidrio. Así con todos los agujeros. Volvemos a dar la vuelta a la cubierta y por la parte exterior hacemos igual. Vamos a cortar con cinta carrocero, pero ahora vamos a cubrir una franja superior. También antes de este proceso, un poquito de lija para quitar las rebabas de la fibra de vidrio. Eliminamos el polvo y soplamos dentro del agujero para que no quede ningún tipo de polvo en su interior. Y acotamos. Una en el centro y dos, una a cada lado. Así todo el conjunto. Ahora con un cúter bien afilado vamos a recortar el papel de la cubierta sin perforar el que está debajo. Con mucho cuidado.
Bueno, ya tenemos todos los agujeros rellenos de resina espesada. Cuando la resina esté un poquito dura, como siempre, vamos a retirar la cinta de carrocero y quedará solamente la resina dentro del agujero, con lo cual es muy cómodo a la hora de repasar solamente el pequeño montículo de resina que le hemos aplicado. Ya han pasado unas horas desde que aplicamos la resina y ya está suficientemente dura como para poder retirar la cinta de carrocero. Si atendemos a la resina y la vigilamos, podremos sacar muchos beneficios en los procesos de trabajo. Ahora es un momento estupendo para quitar la cinta de carrocero. Si esperamos mucho más, es posible que se adhiera el papel a la resina y nos cueste mucho más trabajo. Así salen sin ningún tipo de problema. Ahora, con un poquito de alcohol, volvemos a modelar la masa, esperamos un rato más, volvemos a vigilar y llegará un momento en el que podamos pasar el formón con mucha facilidad cuando la resina está más dura, pero aún no tan dura como para que no corte la herramienta, y eso nos facilitaría muchísimo el trabajo, porque una vez seco solamente un poquito de lija sería suficiente para terminar esta fase del trabajo. Ahora con alcohol alisamos un poquito la resina. La resina ahora tiene un punto de dureza que nos permite cortarla sin demasiada dificultad con el formón. Como veis, sale bastante limpio. Eso mañana sería más complicado. Tendríamos que cepillarlo porque ya tendría un grado de dureza donde el formón no podría cortar. Volvemos a dar la vuelta a nuestra cubierta y ahora retiramos la cinta de carrocero una vez que la resina estaba más que dura. Esta parte del trabajo que ahora os voy a comentar es una cosa que podéis poner en práctica o no. No es imprescindible, aunque es recomendable. Es para curarnos en salud, como siempre hacemos aquí. Es colocar entre agujero y agujero un trocito de cinta de carbono, de tejido de carbono. Si no habéis trabajado con carbono, podéis colocar 2 o 3 tejidos de fibra de vidrio. Esto es un refuerzo preventivo. Ten en cuenta que esto es un pasacabos que va a sufrir una tensión en caso de que alguien se tenga que agarrar a un elástico o a una línea de vida. Esto es muy fuerte, esto es un contrachapado de 4 milímetros con doble laminación, es muy fuerte, pero si colocamos un tejido aquí, podemos evitar que este cuello que queda pudiera ser arrancado, cosa que es prácticamente improbable que ocurra. Yo diría que no va a ocurrir, y yo no lo he visto que ocurra, pero si colocamos este tejido, que no cuesta tiempo y son restos de laminación, pues nos curamos en salud. Esto es una cosa que yo lo comento, lo voy a enseñar, yo lo voy a poner en práctica, pero que no es imprescindible, es solamente una recomendación. Ahora vamos a lijar un perímetro ancho, porque también ya nos va a servir este lijado para los refuerzos de fibra de vidrio posteriores. Marcamos en el centro del círculo de resina un puntito con un rotulador, lo más centrado que podamos. Y ahora con una broca de madera de punto vamos a hacer una perforación lo más centrado posible. Vamos a emplear una broca de 10 milímetros. Lo hacemos despacio para tener control sobre la broca. Ahora vamos a avellanar los agujeros.
bien con el avellanador manual, con una broca de tamaño grande, o también existen este tipo de avellanadores que se puede incorporar al atornillador. Esto es algo barato y es otra alternativa. Un poquito. Por el interior también avellanamos un poquito, aunque menos. Esto tiene la finalidad de que el tubo que vamos a usar de molde, eso ya lo veremos más adelante, describa una forma más suave, no tenga que hacer una torsión tan excesiva. Este bisel que le hemos aplicado, este avellanado, ayuda a que la curva sea más suave. Bueno, ya tenemos colocados todos los refuerzos de los Maroski. Mañana continuamos. Ya ha pasado una noche y los laminados de carbono están totalmente duros. Ahora vamos a dar un poquito de lija, vamos a afinar las zonas y empezamos con la fabricación del molde para el Maroski. Para hacer los moldes de los Maroski empleamos este tubo que se llama tubo cristal. Es un tubo empleado en fontanería y en aire acondicionado. Es un tubo flexible, transparente, con un diámetro exterior de 10 milímetros y uno interior de 6. Y vamos a cortar trocitos de tubo de unos 10-11 centímetros, tantos tubitos como Maroski vamos a construir. Esto lo metemos, los agujeritos, y lo aplanamos lo máximo posible para que el Maroski no quede muy abultado. Ahora, dentro del tubo transparente metemos un cabo elástico de 6 milímetros. Justo, costará un poquito de trabajo porque va muy ajustado. Ya lo tenemos dentro. Esto es para que cuando doblemos el tubo no se estrangule, mantenga el diámetro en todo el recorrido del Maroski. Ahora con cinta de carrocero, como veis, hemos hecho un perímetro alrededor del Maroski, aproximadamente de 7 de largo por 3,5 de ancho. He pesado de resina 1020 con microfibra de fibra de vidrio. Esto es como vamos a hacer muchas montañitas para no cargar de peso innecesariamente nuestro Maroski. Vamos a cubrir el tubo con la resina pesada, intentando que por debajo del tubo también entre la resina. Ya tenemos los tubos moldes cubiertos con la resina pesada. Sé que puede parecer un poco vasto, y de hecho lo es,
pero tened en cuenta que la resina quiere patinar del tubo, con lo cual tenemos que colocar una cantidad excesiva, que luego ahora cuando endurezca un poquito, con alcohol iremos suavizando y retirando el exceso de resina. Para este trabajo, si utilizáis catalizadores rápidos, podéis sacar rendimiento, podéis avanzar mucho en el día, pero tenéis que pensar que trabajar con un catalizador rápido hay que estar muy observante con él, porque en el momento que se nos endurezca en exceso, tendremos que lijar. Yo he aplicado catalizador rápido, con lo cual dentro de un rato puedo suavizar, y dentro de un rato, antes de que la resina endurezca, aprovechando el efecto tacking, voy a laminar. Y en un solo proceso elimino todo el tedioso trabajo de dar lija. Bueno, pues ya hemos retirado la cinta de carrocero y hemos suavizado, como habéis visto, con alcohol. Incluso el reseco que ha quedado, con un papelito con alcohol limpio, lo retiramos. Esto no tiene que quedar estéticamente perfecto, esto tiene que quedar fuerte y sobre todo con curvas muy suaves para que ahora el laminado describa bien la forma. Ten en cuenta que esto queda en el interior de nuestra cubierta. En tu caso va pintado, imaginaros, pero incluso yendo barnizado es algo que no está expuesto, que no está a la vista. Estéticamente que quede razonablemente bien, pero sobre todo fuerte y bien redondeado. Ahora que la resina tiene el efecto tacking, no mancha, está aún pegajosa, vamos a volver a acotar con cinta de carrocero para el laminado final. Acotamos un perímetro con la cinta de carrocero aproximadamente de unos 9 o 10, pues unos 7 o 8. Con relación a esta cota, vamos a cortar los trozos de fibra de vidrio un poquito más grandes a la hora de laminarlos. Ahí me sale 10 por 7. Pues los cortamos los trozos de fibra de vidrio, por lo menos 1 centímetro o 2 más al largo y al ancho. A ver, un detallito en los marosques que van cercanos a la proa y a la popa. Ten en cuenta que el casco lleva un listón perimétrico donde vamos a sentar la cubierta. No podemos laminar o no debemos laminar ni invadir al menos 1 centímetro, que es lo que ocupa el listón perimetral. Por lo tanto, nos quedaremos 1 centímetro mínimo más cortos con el laminado y por supuesto con la resina. Colocamos los trozos de laminación, en este caso hemos dicho 3, cerca de los marosques, para cuando nos pongamos a laminar, el trabajo sea fluido y continuo. Bien, ya hemos terminado de laminar nuestros marosques. Dentro de un rato, cuando la resina endurezca un poquito, podemos retocar con la paletina y eliminar alguna burbuja, ya que ya sabéis que con el tiempo la resina se vuelve un poquito más pegajosa y el tejido más flexible y se amolda mejor a las formas. Más tarde, cuando ya tenga el punto suficiente, con el cúter retiraremos el excedente de laminación.
tenemos los pasacabos Maroske totalmente terminados. Ya solamente faltaría mañana, cuando el laminado esté bien duro, damos la vuelta a la cubierta y extraemos los tubos que nos sirvieron de molde. Para dar por concluido nuestros pasacabos Maroske, tenemos que extraer los moldes de plástico. Como todo tiene su truquito. Lo vemos. El siguiente paso para extraer el tubo de plástico es movilizarlo para que se suelte de esas pequeñas adherencias que se pueden producir. La resina no se pega al plástico, pero pueden crearse unas pequeñas adherencias y eso, unido a la forma retorcida del tubo, impide su extracción. Lo movilizamos y ahora con unas tenazas vamos a hacer un tirabuzón con el tubo, girándolo en un sentido y en el contrario. Esto tiene la finalidad de que el diámetro del tubo se reduzca y se suelte también de esas adherencias, sin apretar mucho con la tenaza para que no se vaya a cortar el tubo. Hacia un lado y hacia otro. Ahora, ayudaos con una tablita para hacer palanca contra el casco, pero para que no se clave la tenaza en el casco usamos una tablita. Colocamos la tenaza en la base del tubo y hacemos palanca sobre la tablita. Ya vemos cómo suenan unos crujiditos, que significa que se está soltando de sus adherencias. Y vemos cómo el tubo progresará hacia adentro. Nos vamos a la base del tubo, colocamos la tablita y hacemos palanca. Nos vamos a la base del tubo y hacemos palanca. La base del tubo. Y hacemos palanca. Cuando el tubo esté ya avanzando, estiramos el tubo y lo cortamos. Y haremos palanca por el lado contrario. Ahí veis con qué facilidad extraemos el tubo. Bien, pues ya tenemos terminados nuestros pasacabos Maroske. No digáis que no es un trabajo interesante y fino. ¿Veis con qué facilidad nuestros cabos pasan sin ningún tipo de problema? Es limpio, no es invasivo, no hay ningún tornillo que se pueda oxidar y yo creo que es un procedimiento más que complejo, laborioso, pero he visto que no de ninguna dificultad extrema. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, os sabéis que un like, que os suscribáis y que compartáis estos vídeos. Y nos vemos, como siempre, en las virutas o en los maroskes y en el agua. Venga, un saludo.